Amados hermanos, el Señor bendiga sus vidas. Es para mí un honor, un gusto preparar estos estudios. Estoy seguro que serán de gran edificación para sus vidas. Sin más preámbulos, pasamos a nuestro estudio, pero no sin antes eh, animarles a terminar este video de forma completa, verla desde el principio hasta el fin. Escuché por ahí que alguien dijo que Dios no le habla a los apurados, y creo que tiene razón. Creo que tiene razón, por eso que los devocionales de 1 o de 2 minutos no sirven, hermano. Te lo digo en el amor del Señor. Es mejor no hacerlo, porque el Señor no requiere las migajas del tiempo que Él nos regala. Bueno, pero lo que sí que te garantizo es que al terminar de ver este estudio, tu percepción o nunca más volverás a leer este pasaje bíblico o a escuchar una prédica sin tener esa claridad que vas a obtener el día de hoy. Eso sí te garantizo. Esta historia está en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, del versículo 39 al 50. Te animo a leerlo después, con tranquilidad. Así que este estudio aparentemente recibe Lucas, ¿no? O es escrito antes incluso de que Lucas haya escrito su evangelio. Tiene una forma muy oriental de haber sido escrita y preservada, y Lucas toma esta historia. Los protagonistas de esta historia son Simón, un fariseo que invita al Señor Jesús a una cena, aparentemente. Una mujer que unge y llora ante Jesús. Hay una parábola muy cortita que el Señor hace referencia. Y bueno, después el Señor Jesús da una reprensión a Simón. Y luego Jesús redime a esta mujer, ¿no? A esta mujer. Eso es lo que vamos a observar en esta historia. Ya el Señor Jesús venía ejerciendo un ministerio público, venía ejerciendo ya tenía cierta fama, participaba con los pecadores. Ya los fariseos y todos los religiosos de la época lo tenían en la mira. El mismo Señor había dicho que nadie es profeta en su tierra, ¿no? En Lucas 4. Ya hay varias signos de las muestras mesiánicas del Señor Jesús. Y aparentemente los fariseos, bajo el liderazgo o en la persona de Simón, deciden darle una lección a este joven rabino, a este joven maestro que se estaba perfilando, y tratan de ubicarlo, ¿no? Quieren darle una lección, y aparentemente hay un complot contra él en esta invitación. Entonces, comenzando en el versículo 36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Si leemos de paporreta, no vamos a comprender mucho la riqueza que hay en este versículo, porque Jesús es invitado, ¿no? Se invitaba, se rogaba, se pedía a un maestro, a un rabino que lo acompañara. Y eso es lo que hace Simón. Simón, este fariseo, hace esto, ¿no? Pero la intención de esta invitación era poner a Jesús bajo escrutinio. Querían observar, confirmar si realmente su comportamiento, su conducta, que ya no era aprobada por estos religiosos, ¿no? Que decían que era un profeta, un maestro, este joven que se ha creído, dirían ahora, ¿no? Que se ha creído, así que vamos a ubicarlo. Esa era la intención, en el fondo, de esta invitación. Y hay una tensión desde el comienzo, porque la Escritura dice que entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Se obvia las cortesías. En el Oriente, bueno, y siempre se ha dado, pero en contexto bíblico, hay unas cortesías que se daban, ¿no? Que eran ciertas cosas que se tenían que hacer, como por ejemplo que un esclavo lavara los pies del invitado o de los invitados, lavara sus pies que estaban empolvados seguramente del camino. Otro, que no podía acercarse a la mesa con las manos sucias, tenía que haber un lavado de manos. ¿Por qué? Porque incluso para poder hacer el agradecimiento por los alimentos, el Talmud, ¿no? El Talmud babilónico, otros escritos que tenían los judíos, eran muy rajatabla, muy estrictos en esto de no acercarse con las manos sucias,
o de repente que venían del camino también, sudados, ¿no? Transpirados de repente, entonces se ungía, se ponía un poco de aceite en el cabello, ¿no? En la barba y se ungía para que el invitado, el agasajado, tenga. Y estas cortesías se obvian en esto, ¿no? El beso de bienvenida era importante también. Cuando llegaba el invitado se daba ese beso de bienvenida en el rostro, ¿no? Eran los formalismos. Era como ahora vamos a un lugar y nosotros del contexto occidental, pues una de las formas que tenemos de saludarnos es el apretón de manos. El apretón de manos. Y es como si Jesús llegara a este lugar, a la casa de Simón, y extendiera la mano, y el anfitrión le dejara con la mano extendida, ¿no? O sea, es un desaire tremendo. O sea, romper estos patrones, estas conductas con el invitado era muy, muy gravoso, era muy ofensivo, ¿no? Imagínense, tú extiendes la mano para saludar a alguien y alguien te deja con la mano estirada, ¿no? Una cosa así, más o menos era el tema de obviar este tipo de protocolos, de cortesías. Entonces el agua y el aceite era para lavarse los pies. Un esclavo lavaba, un esclavo hacía esta función. El Señor en determinado momento lo va a hacer con sus discípulos, ¿no? Poniéndose en forma de siervo, el ejemplo de humildad. Nuestro Señor Jesucristo, el modelo perfecto a seguir. Y las manos, pues ya les expliqué un poquito, ¿no? Era para, no te podías acercar a tomar los alimentos con las manos sucias o agradecer, peor aún, por los alimentos con las manos sucias. Entonces, estas cortesías se obvian, ¿no? A diferencia de los judíos tenían muy claro, ¿no? Por ejemplo, te animo a leer, después de este estudio, Génesis 18, del 1 al 8, 8 versículos, léete Génesis 18 del 1 al 8 y te vas a dar cuenta cómo Abraham, ¿no? Cuando estos tres hombres, ¿no? Vienen estos tres ángeles, estos tres siervos y se habla ahí del Señor, pero bueno, no es el tema hoy. Recibe, ¿no? Se tira al piso, los honra, le dice, no pasen, los invita a pasar, lava sus pies, ¿no? Manda a preparar comida, se sienta con ellos, ¿no? Atento, de repente les vaya a faltar algo. Y es interesante estos 8 versículos, te animo a leerlo y vas a ver la gran hospitalidad que tiene Abraham. Y estos fariseos tenían muy claro este tema de la hospitalidad, hermanos. Así que realmente era un desaire, ¿no? Incluso, ¿no? Si se estaba considerando a Jesús que era un rabino, tener a un rabino en casa, pues era un honor, ¿no? Era un honor tremendo el que esté en tu casa, ¿no? Es como ahora de repente invitáramos de repente a nuestro pastor principal, ¿no? Una iglesia tan grande de repente o pequeña igual, tener a nuestro pastor, ¿no? Es un honor, ¿no? Es un honor tenerlo, ¿no? Y aprender y compartir con él, ¿no? Y entonces esto estaba obviando. Entonces este era un buen momento para que el Señor Jesús agarrara, se diera media vuelta y se fuera molesto, ¿no? Airado, ¿no? Molesto por esta falta de respeto, por esta humillación que estaba recibiendo. Pero el Señor Jesús es el ejemplo perfecto de humildad que debemos tener. De repente tú y yo, ahora cuando nuestros derechos son pisoteados, siempre nos exaltamos y tratamos de hacer valer nuestros derechos, pero el Señor Jesús es el ejemplo de humildad que tú y yo debemos aprender, amado hermano. ¿Qué hace el Señor? El Señor seguramente tendría sus 30 y tantos años, ¿no? Y él era el más joven, no era el más anciano. Él rompe el protocolo, que el más anciano debería sentarse. Él asume eso y dice ahí, se sentó a la mesa. O sea, se reclinó en la mesa, porque en realidad no se sentaban en una mesa y sillas como lo que tenemos tú y yo ahora en casa. Era un mueble llamado triclinio o triclinium. Era un mueble en forma de U donde se recostaban, ¿no? Comían prácticamente echados, ¿no? Con la cabeza hacia adentro, donde estaban los alimentos, en la forma de U, ¿no? En una forma de U, ahí voy a pasar un gráfico por ahí. Entonces se traía al centro y se comía al centro. Los pies quedaban a la parte externa y la cabeza hacia la parte del centro, donde se traían los alimentos. Una forma de U, triclinio o triclinium. Entonces él se sentó. Bueno, ese es un protocolo que hasta ahora se da, ¿no? En el plano militar, en el plano diplomático, en diferentes lugares, ¿no? Incluso a veces en la casa, ¿no? La cabecera de la mesa es para el papá o el abuelo, de repente el patriarca, ¿no?
o la persona más importante. Entonces, igualmente, ¿no? En lugares de militares o donde hay rangos, siempre el lugar preferencial, ¿no? Y de ahí a los costados y así hasta el menos antiguo, ¿no? O el de menos precedencia. Entonces, el Señor Jesús, ¿qué hace? Toma su posición de maestro, de rabino, y se reclina, dice, en la mesa. Muy bien, ya nos estamos ubicando en esta historia. Pero ¿qué había hecho de malo el Señor? No había hecho nada de malo para merecer este desprecio, esta humillación, este complot de estos religiosos para humillarlo, para hacerle sentir mal, para darle una lección. Lo único que había hecho era darle la oportunidad a los desvalidos, a los marginados, sanar a los enfermos, abrazar leprosos. O sea, no era digno no era merecedor el ser tratado como un miserable, ¿no? El buscar ser humillado, ¿no? Conspirar para hacer esto contra nuestro Señor. Realmente es lamentable esta historia. Ahí vamos a ampliar un poquito más. Continuando con el relato que nos da Lucas, dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hay un pequeño quiasmo acá que he resaltado, quiasmo, rojo con rojo, ¿no? Ahí está el frasco de alabastro con perfume y después vuelve a mencionar al perfume, pero ungiéndolo, estando detrás de él a sus pies y después besaba sus pies. Y en el centro está llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Un frasco, hay que aclarar algunos datos acá. Es interesante porque un frasco de alabastro es el material. Era un material arcilloso que se hacía como unos pomitos, ¿no? Unos pomitos, unos frasquitos en el cual se guardaba el perfume. Ese es el alabastro, ¿no? El alabastro es el molde, el frasquito y el alabastro es el material, ¿no? Como una arcilla blanca. ¿Y qué más dice? Estando detrás de él, a sus pies. ¿Por qué estaba detrás de él, a sus pies? ¿Por qué dice eso? Porque si se reclinó en el triclinio, entonces su cabeza estaba lejos de él, de las personas que estaban de repente alrededor. Entonces sus pies estaban hacia atrás y su cabeza y sus manos hacia adelante, ¿no? Para ubicarnos un poquito en la escena. Por eso que dice, estando detrás de él, a sus pies. O sea, estaba lejos de su cabeza y de sus manos. Comenzó a llorar. Ella comienza a llorar. Ella no llora. Ella no llora. Mira qué interesante. Vamos a avanzar para no adelantarnos. Primero, está Jesús en un lugar público cuando es invitado por Simón. Entonces, el Señor está haciendo milagros, está haciendo sanidades, está dando oportunidad a los pecadores, a los que estaban fuera de la ley, los que estaban no tenían el derecho de cumplir ciertos rituales religiosos, que no eran cumplidores de la ley, como un fariseo, como un saduceo, como un escriba. Entonces, el Señor Jesús le estaba dando la oportunidad a estos pecadores. Es más, comía con ellos, ¿no? Se convierte Leví, Mateo, hace una reunión con sus amigos, ¿no? Con otros recaudadores de impuestos, otros publicanos. Eh, es criticado por reunirse con pecadores. Entonces, esta mujer que seguramente no lo conoce en este lugar, sino que ya en un lugar público, esta mujer que estamos hablando en esta historia, ya había recibido ese perdón de pecados, esa oportunidad. Entonces ella comienza de repente como a preguntar, ¿no? ¿Dónde va a estar el Señor ahora? ¿Dónde va? ¿Quién lo va a invitar? ¿Quién lo va a agasajar al maestro, al rabí, al Mesías? ¿Quién lo va a agasajar? Entonces ahí es donde entra Simón. Por eso que dice que al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, o sea, era Simón, en la casa de Simón donde iba a estar. Entonces ella va preparada, esta mujer va preparada con un frasco de alabastro, con perfume, para ungir al Señor, para después que el protocolo hacia un invitado, ¿no? De lavar los pies o las manos,
Entonces ella se iba a acercar en gratitud a ungirlo, a echarle este perfume, ¿no? De repente en sus manos, en su cabello, ¿no? Entonces eso es lo que iba a hacer esta mujer. Esta mujer fue preparada, por eso dice, trajo un frasco al abrazo. Pero ella no esperaba esta humillación, este desprecio, este complot, esta humillación que le iban a hacer al Señor, que no se lo merecía, que no se merecía, al que le había dado la oportunidad, al que le había perdonado sus pecados, el que le había dado esperanza a su vida, el que le había hecho ingresar a la vida abundante. No esperaba. Por eso que esta mujer no llora, no llora por buscar el perdón de sus pecados, llora por la ofensa a su Señor. Esta es la parte dramática, hermano. Yo realmente a mí me conmueve mucho cuando preparo este estudio y ahora te lo cuento. Realmente es muy conmovedor porque ella llora por ese desprecio, por esa humillación. Eh, eh, y las manos y la cabeza del Señor estaban fuera de su alcance. Estaban fuera de ella estaba detrás de él, dice, a sus pies. O sea, ella no podía acercarse a sus manos, que no habían sido lavadas, a su cabeza, que no había sido ungida, para perfumarlo. Lo único que tenía al alcance era sus pies. Era muy indecoroso el de repente tratar de subirse al triclinio o montarse o hacer cierta maniobra para llegar a la cabeza, a las manos. Por eso que ella tiene al alcance sus pies. Y ella, al ver esta humillación a su Señor, realmente este es lo dramático, hermano. Esto es realmente muy fuerte. Si nosotros realmente nos metemos en el cuadro, nos metemos en la historia, vamos a entender de que si ella de repente hubiera pedido agua, voy a pedir agua, no, yo voy a hacer la función de un esclavo, le voy a lavar los pies, voy a lavar las manos a mi Señor, yo voy a cumplir, no le hubieran dado, porque la intención era humillar al Señor, darle una lección al Señor, ubicarlo al Señor dentro de la idea de estos religiosos. Entonces, ¿qué hace ella? Qué interesante la escritura, hermanos, porque después de toda esta humillación, ella comienza a llorar. O sea, la primera acción que tiene ella es llorar, es llorar. Entonces, ¿qué hace ella? Ella salta, se lanza, se tira a los pies del Señor y con sus lágrimas comienza a lavar sus pies. Imagínate cuán copiosamente estaba llorando esta mujer. O sea, es tremendo, hermano, es tremendo. No era dable hacerle esto al Señor. No era dable hacerle esto a su Señor. Es ella quien llora por esta impotencia, hermanos. Es realmente muy conmovedor esta parte. Y ella comienza, no tiene una toalla, no tiene ella comienza y se suelta el cabello. Soltarse el cabello era algo tan indecoroso en ese contexto oriental. Tanto es así que si una mujer casada se soltaba el cabello, salía con el cabello, o se salía sin cubrirse el cabello, esa mujer, el hombre podía darle carta de divorcio y despedirla sin ningún beneficio económico. Una mujer que se soltaba el cabello era una mujer realmente muy indigno. Entonces, esta mujer estaba secando y ella, ella no solamente trata de cubrir la humillación que le estaban haciendo a su Señor y besa sus pies y perfuma sus pies, que era lo que tenía al alcance. Era una forma de humillación, era una forma de resarcir, era una forma de cubrir este agravio a su Señor. Es tremendo esta parte, hermano. Es realmente muy dramático esta escena y este cuadro. Ella se humilla, ella no le importa su dignidad, ella no quiere cubrir, hermanos, nada ante su Señor. Quiere resarcir esto, ¿no? Realmente esto es muy conmovedor, hermano. Realmente espero que estés comprendiendo esta historia. Cuando vio, dice esto el fariseo que le había convidado, ahí está el triclinio, en cierta forma podemos comprender un poquito cómo era un triclinio.
dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Interesante porque él comienza a hacer un juicio. Él dice que es profeta, porque ya el Señor lo había dicho en Lucas 4 o 5, dice, nadie es profeta en su tierra. Me dice, si este es profeta, está mal, ya. Hasta ahí ya no está pasando. Y comienza a juzgar. Y juzga incorrectamente. Porque juzga mal al Señor y juzga mal a la mujer. Entonces Jesús, respondiendo, le dijo, Simón, una cosa te tengo que decir. Y él responde hipócritamente, di maestro. ¿No? Y Jesús lo lleva a la parte céntrica de este relato y le cuenta una parábola. Una parábola en 2 versículos nada más está esta parábola. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Estos 2 versículos es toda la parábola. Qué interesante porque hay mucha riqueza en esta parábola, porque el acreedor, entendemos que el acreedor, que está haciendo referencia a la parábola, es Dios. Quien debía 500 denarios era la mujer. Quien debía los 50 denarios, o sea, menos, era Simón. Pero ambos debían, ambos eran deudores. Y qué interesante porque esta palabra, cuando encuentras estas palabritas deudor o deuda, o estas parábolas, o parecido, en la escritura, en el Nuevo Testamento sobre todo, es lo mismo que pecador. Es lo mismo que, es como en la oración modelo, ¿no? Mateo habla de deudores, perdona nuestras deudas. Lucas habla de deuda y habla de pecadores. No son palabritas que se pueden transponer, se solapan, ¿no? Pueden ser deudores o pecadores. Si hacemos esta analogía del pecador, es como un pecador es alguien que rompe la ley de Dios, que está fuera de la gracia del Señor, y un deudor es alguien que tiene una deuda y no la puede cubrir, no la puede pagar. En este caso, estos dos son los que no pueden pagar. ¿De acuerdo? Entonces, esta historia cada vez se va pareciendo más va haciendo va trayendo como que de Dios lo va trayendo hacia la persona de Jesús. Muy interesante. Porque ¿quién representaba a quien debía $500, 500 denarios? La mujer. Y 50, Simón. ¿Y quién perdona? Perdona a dos. Perdona a los dos. Perdona a los dos. Perdona a la mujer y perdona también a Simón. En cierta forma sí, también perdona a Simón. Y eso lo vamos a comprender un poquito. Pero ¿qué más podemos sacar de esta parábola? Que los deudores responden con amor hacia el acreedor, ¿no? Responden. Y el Señor, de una manera, en cierta forma, de forma socrática, diríamos, ¿no? Este método socrático lo arrincona, lo cierra en el pensamiento a Simón y le dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Obviamente, ¿no? Simón responde y dice, la única respuesta, ¿no? Que podía ser sabia, dice, y pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Antes me estabas juzgando a mí que soy un mal profeta o soy un falso profeta, y a esta mujer lo estás juzgando como estás juzgando mal. Pero ahora el Señor le cambia y le dice, ahora sí estás juzgando bien. Ahora sí, Simón, estás juzgando rectamente. ¿Mm? Continuamos en la historia. Ahora es el Señor quien le va a dar una lección a Simón y a todos los que estaban conspirando ahí con él, junto con él. Eh, esta mujer les había roto el plan, ¿no? El complot, les había truncado, les había frustrado o les había malogrado, diríamos, el complot. O sea, todos los hombres que habían conspirado estaban odiando a esta mujer porque realmente estaba haciendo lo que ellos no hicieron y ella lo estaba compensando. Estaban odiando. Y el Señor, de mirar a la mujer, va a jalar las luces hacia él. Como diríamos nosotros, va a poner el pecho por la mujer, porque nosotros conocemos la historia. Pero en realidad el Señor Jesús tenía 3 alternativas. Tenía uno, rechazar a la mujer porque estaba haciendo algo indigno, algo que no era decoroso para el contexto oriental. Bueno, en ningún contexto creo, en ninguna época. Pero el Señor Jesús tenía esa opción de rechazar. Lo otro era excusarse o excusar las acciones de la mujer. Decía, bueno, él podía decir, bueno, no siempre es así, bueno, no nos alarmemos por esto, ¿no? Voy a tratar de que ya la gente no me dé adoración o no haga este tipo de muestras de gratitud, ¿no? Él podría haber excusado las acciones de la mujer.
Pero el Señor, ¿qué decide? Defenderla. Él pone el pecho por la mujer. Jala el odio de estos hombres que estaban teniendo contra esta mujer que les había roto el plan, por decirlo de una manera. Jala las luces hacia él. Jala las luces hacia él y estaba poniendo el pecho, ¿no? Mira, mira, hermano, yo me imagino que esta mujer comenzaría a llorar más. ¿Por qué? Porque él no sabía ni su nombre. Y esta mujer dice, este hombre, este Mesías, mi Señor, no sabe ni quién soy en cierta forma, no sabe, no conoce ni mi nombre, y sin embargo se está enfrentando contra todos estos sin importar. Es como cuando le llevan a la mujer adúltera. La mujer adúltera tampoco, el Señor Jesús no sabía ni su nombre, pero él también igual pone el pecho por esta mujer, ¿no? Se la juega, diríamos ahora nosotros, ¿no? Entonces eso es lo que hace, y en ese afán el Señor le da una lección a Simón y le dice, mira, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Le va a resaltar. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. O sea, el beso que tenía que ser en el rostro, esta mujer le estaba besando los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Su cabeza, el protocolo implicaba. Pero esta mujer estaba tan humillada, resarciendo lo que le estaban haciendo a su señor, que realmente, y lo que tenía cerca a ella, ¿no? Por tanto, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama, como tú, ¿no? Eso es lo que le está diciendo el Señor. Y ahora el odio se va a centrar en él. Y a ella le digo, tus pecados te son perdonados. Tremendo, ya con la parábola, si bien es cierto, la parábola enfocaba a Dios como perdonador de deudas, de pecados, ¿no? Ya esa parábola lo canaliza hacia su persona y dice, Dios, yo soy Dios, el Padre y yo uno somos. Y dice, Dios perdona, yo soy Dios, yo perdono. Y a ella le digo, tus pecados te son perdonados. Tremendo, hermanos, hay mucha riqueza. Estoy seguro que ya este estudio está trayendo mucha luz sobre este pasaje, hermanos. Y hay mucho más por hablar, pero tenemos que avanzar, hay mucho más por explicar. Y los que estaban junto a él sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Comienzan a murmurar, a decir entre ellos, ¿no? Y el Señor continúa y le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven paz. La mujer fue preparada para dar seguramente una glorificación, agradecer al Señor, darle la honra al Señor, pero ella no esperaba esta humillación y termina de esta manera. Ella termina de esta manera y el Señor no le dice tu pecado, no le dice, claro, le perdona los pecados, pero no le dice, ya mujer, no, tranquila, no, ya está bien, deja de llorar, porque el contexto no es que ella está llorando para alcanzar pecado, ella está llorando por el agravio, por la ofensa, a quien le había dado la vida abundante, a quien le había dado la oportunidad, a quien le había perdonado, a quien venía por los pecadores, los que necesitaban médico, por los enfermos, y le da ese camino que solamente Cristo puede dar, que es el camino de paz. Ve en paz, ve en paz. Tremenda esta historia, hermano, tremenda esta historia. ¿Podemos sacar más cositas al respecto? Sí. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Tenemos esas actitudes que tomó esta mujer o somos un poco fariseos? Somos un poco religiosos, somos un poco legalistas. Vamos un poquito más allá. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo se comporta la gente en mi iglesia local cuando ingresa un homosexual? O una mujer con ropas diminutas, una mujer que no conoce a Cristo, un hombre perdido, un ladrón, un homosexual, un pecador. ¿Cómo me comporto? ¿Lo margino? ¿Lo miro de reojo? ¿No le doy le doy la espalda? ¿No lo saludo? ¿Me estoy comportando de esa manera, hermano? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Realmente estoy preparado como iglesia local para recibir a los pecadores? Hay que hacernos esta pregunta. ¿O soy un creyente que es excepción de personas de repente? De repente soy un creyente que se junta con los que puede sacar algún provecho, con los que son de diferente clase social, con los que son de diferente condición económica, los pobres, a los humildes, los sencillos, los que no tienen ropa de marca, los margino, no me junto con ellos. De repente estoy así, hermanos. Ojo,
Hay que aterrizar esta lección, hay que aterrizarla en nuestra vida. Y no mires al hermano, mírate tú, mírate tú, mírate tú. Y te animo a que busques un hermano y le digas a ese hermano, hermano, dime cuando algo veas que estoy haciendo mal. O dímelo ahorita, ¿qué cosas? Hazme un balance. Alguna vez alguien me preguntó, me dijo, hermano, quiero que seas sincero conmigo, dime por favor esto. Y yo le respondí, nunca más me volvió a escribir, nunca más me volvió a llamar. Me saluda, pero no tuvo más. Pero esa es la puerta abierta que tiene que tener un creyente, hermanos. El decirle a otro, el acercarse a su pastor y decirle con sinceridad sus luchas. Acercarse y decirle, ¿qué me falta? ¿Qué más tengo que hacer? No, y los pastores enseñar esto en sus iglesias locales, que no se deben hacer excepción de personas, porque a veces los mismos pastores son los que caen en este pecado. Ojo con eso, hermanos. ¿Qué más? ¿Soy un creyente agradecido? O sea, ¿me estoy comportando agradecido? ¿O estoy aprendiendo de estos falsos profetas, de estos falsos maestros que dicen, reclámale a Dios, tú eres el hijo del rey, reclámale sus promesas? Eso es irreverencia, hermanos. Ojo con esto, tengan cuidado, eso es irreverente. Eso es irreverente, exigirle a Dios es irreverencia. Es irreverencia. Acuérdate de esto. Tenemos más cosas que agradecerle al Señor que de pedirle. Tenemos más cosas que agradecerle al Señor. ¿Cómo tratas a tu prójimo? ¿Lo marginas? ¿Maltratas a la gente que trabaja para ti? ¿Maltratas a las personas que son de menos condición que tú? Menos condición, menos poder adquisitivo. ¿Maltratas a las personas que te sirven en un restaurante, en el transporte público? ¿Maltratas? No, no, porque no son mis hermanos. Eso enseña la Escritura. Está cerrado. Está cerrado. Ojo con esto. Ten cuidado con esto. Ojo, haz un análisis de conciencia, esa conciencia que Dios ya te la ha regenerado, que sabes lo que es bueno, lo que es malo, ¿de acuerdo? Puede estar, o estás con tu testimonio tratando de demostrar a Cristo lo que Cristo ha transformado en tu vida, para que estas personas que no conocen al Señor conozcan a Cristo a través de tu vida, a través de tu testimonio. ¿Estás buscando darle la gloria a Dios en todo? ¿Estás realmente buscando darle la gloria a Dios en todo? ¿En tus pensamientos? ¿En tus palabras? Que ninguna palabra corrompida sale de tu boca, en tu manera de hablar. ¿Lo estás maldiciendo con la misma boca que bendices a Dios? ¿Tus emociones cómo estás? ¿Todavía tienes envidia por el hermano? ¿Todavía tienes egoísmo? ¿Todavía tienes odio, rencor, falta de perdón, raíz de amargura? ¿Cómo está tu corazón? ¿Realmente le estás dando la gloria a Dios con ese corazón? ¿Tus acciones cómo están? ¿Tus actitudes? ¿Tus manos, tus pies? ¿A dónde van? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres indiferente? Ojo con eso, hay que darle a Dios la gloria en todo, hermano. Y con todo. Y con todo. Cierro este estudio con esta parte. En realidad, esta historia es un quiasmo. Es un quiasmo. Hay un paralelismo. Hay siete bloques en esta historia que son simétricos. Hay una introducción donde se menciona al fariseo, a Jesús y a la mujer, y en la conclusión se vuelve a mencionar al fariseo, a Jesús y a la mujer. En el B hay un derramamiento del amor de la mujer en acción. La mujer toma acción, ya lo hemos leído. Y hay la parte en la cual Jesús, ¿no?, de forma retrospectiva, vuelve a mencionar el derramamiento de amor de la mujer. Hay un diálogo en el cual Simón juzga erróneamente. Y hay un diálogo en el cual Simón juzga correctamente. Y en el centro de este quiasmo, ¿no?, en el centro como la cereza en la torta, ¿no?, es la parábola. Te animo a que busques en tu Biblia este pasaje, identifiques estos bloques y te vas a dar cuenta que este quiasmo está ahí oculto. Una maravilla de la literatura oriental, una forma de escritura oriental. Así, y lo toma Lucas y lo plasma en este evangelio según él, ¿no? Muy bien, amados hermanos, realmente si eres creyente, te animo a dejar de vivir una religión y tengas una relación con Cristo, dejes la religiosidad, que comiences a vivir realmente un cristianismo vivencial y tu testimonio mejore cada día. Y si no eres creyente y has escuchado y has visto este video,
no eres creyente, no conoces a Cristo, no conoces del amor de Cristo, no tienes un Señor a quien agradecer, defender como esta mujer, te animo a que vengas a Cristo. Arrepiéntete de la vida que estás llevando, esa vida de camino de muerte, ese camino de pecado. Arrepiéntete de esa vida y ríndele tu vida al señorío de Cristo. Y Él te espera y te abraza. Cualquiera sea tu condición, cualquiera sean tus terribles pecados que puedas haber cometido, Él te espera y te perdona de gratis, porque la salvación es gratis, la salvación no es por obras, la salvación es de gratis y Él viene y te abraza, cualquier sea. Abrazó a un leproso, te puede abrazar, me abrazó a mí, hermano, te puede abrazar a ti también. Que Dios te bendiga, Dios fue contigo. Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.